Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la delimitación de cuencas hidrográficas. Esta es una práctica que requiere de muchísima concentración. Vamos a utilizar el ArcMap como software, en este caso para análisis y procesamiento de algunas de las imágenes que vamos a ver en cuanto a a las cuencas hidrográficas. Para comenzar, vamos a hablar un poco acerca de la gestión de los recursos hídricos. Los recursos hídricos son un proceso que promueve la gestión y el aprovechamiento coordinado, en este caso, de los recursos hídricos, la tierra, los recursos naturales relacionados con el fin de maximizar el bienestar social y económico de manera equitativa, sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. Uno de los componentes de los que hablamos acerca de la gestión de recursos hídricos tiene que ver con el estudio de cuencas hidrográficas en este caso. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, qué es una cuenca hidrográfica. Por lo tanto, en el documento que les he dejado adjunto dentro del aula virtual, para que ustedes puedan observar un video que está aquí colgado acerca de la cuenca hidrográfica. En sí tenemos algunas imágenes también que les he colocado dentro de este documento de la práctica, donde podemos observar qué es una cuenca hidrográfica y cómo se va delimitando de alguna manera según la definición topográfica que tiene en cuanto al drenaje del agua, ¿no? Y los cursos del agua, cómo van llegando hacia la parte más baja en este caso. Para poder trabajar con cuencas hidrográficas podemos utilizar modelos de elevación digital para que haga sentido cómo se va moviendo el flujo del agua. Hemos hablado también ya durante las clases acerca de los elementos constitutivos de una cuenca hidrográfica. Tenemos una divisoria de agua, tenemos el río principal, tenemos los afluentes, el relieve de la cuenca, el clima y las obras humanas. Todos estos temas ya se han abordado durante la clase. El día de hoy vamos a tratar de realizar la práctica en sí. Todos estos temas se encuentran en el documento que ustedes van a tener, documento que, como mencioné anteriormente, ya lo hemos ido revisando en clases varias veces. Así que vamos a comenzar directamente con nuestra práctica. Recuerden que vamos a utilizar el ArcMap y que vamos a utilizar los datos que se encuentran ubicados en este apartado de la nube. ¿Por qué es importante abrir en la nube? Porque ustedes están trabajando desde un área remota o desde sus computadoras y lo mejor que se puede hacer es tener los datos subidos aquí para que ustedes puedan descargarlos. Recuerden que luego de descargar los datos se van a bajar en un formato zip y ustedes obligatoriamente van a tener em, que extraer los ficheros, ¿no? En este caso. Voy a copiar en este momento el archivo de datos que tengo aquí para poderme descargar en este caso. Parece que ya estaba abierto, sin embargo, voy a colocar aquí y es aquí donde se encuentran los datos. Como pueden ver, aquí se encuentran todos los archivos que se van a utilizar en este caso, pero tienen que descargarse. Entonces, para descargarse, vamos a ir a esta pestaña que se encuentra aquí arriba que dice descargar. Vamos a dar clic en descargar los datos y vamos a tener ya un sitio reservado en el cual vamos a ir guardando, ¿no? En este caso es preferible este tipo de archivos guardarlos en el disco C. Yo me voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar práctica 6. Se va a llamar práctica cuencas en este caso para que yo pueda tener delimitados los archivos que voy a guardar dentro de práctica cuencas. Entonces, dentro de este archivo práctica cuencas, voy a guardar el archivo que acabo de descargarme en este momento. Entonces, esperamos un momento porque como pueden ver, el archivo es un poco pesado debido a que son modelos de elevación digital en un formato TIFF. Mientras se va descargando, vamos por favor abriendo el ArcMap, que es el software que vamos a utilizar dentro de esta práctica. Entonces, para
para ir avanzando mientras se descargan nuestros datos. Como pueden ver, todavía se siguen descargando. Vamos a ir avanzando un poquito en lo que tenemos que hacer dentro de ARMAP. Recordemos que el paso número 1 siempre va a ser determinar dónde es el área que vamos a estudiar. En este caso, el área en estudio está en la provincia de Chimborazo. Por lo tanto, ya sabemos que el datum que manejamos sería WGS 1984 para la zona 17 sur, en este caso, ¿no es cierto? Entonces, vamos a determinar cuál es el sistema de coordenadas que vamos a utilizar en este caso. Vamos a dar clic derecho en Layers. Recuerden que cuando no tenemos aquí ningún dato dentro del map scale, cuando no tenemos ningún dato quiere decir que no tenemos coordenadas todavía, ¿no es cierto? Entonces damos clic derecho y vamos a Properties y vamos a establecer el sistema de coordenadas. Nos colocamos en la pestaña que dice Coordinate System. En este caso, en mi caso ya está por defecto. Sin embargo, si ustedes no la tienen, la colocan, por favor. Vamos a ir a la zona WGS 1984 UTM 17S. En este caso yo ya le tengo como favorito. Si ustedes no lo encuentran, por favor van a dar clic en Projected Coordinate Systems. En esta parte de aquí vamos a dirigirnos a UTM WGS 1984 Hemisferio Sur. Y de ahí iríamos a zona 17S. Esto en caso de que no le tengan, si pueden ponerle de una vez una estrellita para que se quede como favorito, es mucho mejor. Aplicar. Entonces, en este caso, ¿cómo sabemos que ya se ha activado nuestro sistema de coordenadas? Porque el map scale ya me da algún tipo de dato en este caso. ¿Sí? Todavía no se termina de descargar mis datos. En este caso, voy a esperar un momento más a que se descarguen los datos. Estos datos yo voy a dejar colocados están en el aula virtual. Si ustedes pueden descargarse antes, es mucho mejor. Bueno, vamos a esperar a que se descarguen los datos. Mientras tanto, comenzamos o continuamos hablando acerca de las cuencas. Mientras se descargan los datos, podemos ir revisando un poco más los conceptos de cuenca. Entonces, tenemos los tipos de cuencas hidrográficas. Habíamos dicho que tenemos las exorreicas, que son aquellas que drenan sus aguas al mar o al océano. Tenemos también las conocidas como endorreicas, que son las que desembocan en lagos, lagunas o solares y que no tienen comunicación fluvial al mar. Tenemos las arreicas, que son las aguas que se evaporan o se filtran en el terreno antes de encauzarse en una red de drenaje. Esto en cuanto a los tipos de cuencas hidrográficas. En cuanto a las partes de una cuenca hidrográfica, tenemos una cuenca alta que corresponde a la zona donde nace el río, en el cual se desplaza por una gran pendiente. Tenemos una cuenca media, que es la parte de la cuenca en la cual hay un equilibrio entre el material sólido que llega traído por la corriente y el material que sale y visiblemente no se va a tener aquí erosión. Tenemos una cuenca baja, que es la parte de la cuenca en la cual el material extraído de la parte alta se deposita en lo que se llama cono de deyección. Esta parte de aquí, entonces, en todo caso, sería lo correspondiente a nuestro cono de deyección. Ya. Dentro de una cuenca hidrográfica podemos ver aquí que esta cuenca ya se encuentra delimitada. Tenemos una cuenca aquí, subcuenca y microcuenca. Esto depende del área, ¿no? Directamente de cuál es el área que tiene. Entonces, si hablamos de una subcuenca, es toda área que desarrolla su drenaje directamente al curso principal de la cuenca. Y varias subcuencas pueden conformar una cuenca. Tenemos la microcuenca, que es toda área que desarrolla su drenaje directamente a la corriente principal de una subcuenca, y varios microcuencas pueden conformar una subcuenca. Tenemos las quebradas, que es toda área que desarrolla su drenaje directamente a la corriente principal de una microcuenca. Y tenemos varias quebradas que pueden conformar a la microcuenca. ¿Cuáles son las funciones en este caso que tendríamos? Vamos a ir revisando cómo va nuestra descargada de información.
Entonces, dentro de las funciones de las cuencas hidrográficas tenemos una función ambiental, que son las que constituyen sumideros de CO2, albergan bancos de germoplasma, regulan la recarga hídrica, conservan la biodiversidad, mantienen la diversidad de los suelos. Tenemos una función hidrológica, que es la que drena el agua de la precipitación, recarga las fuentes de agua subterránea y superficial. Tenemos una función ecológica, que es la que provee de hábitat para la fauna y la flora, tiene influencia sobre la calidad física y química del agua, y tenemos las funciones socioeconómicas, que son las que suministran recursos naturales renovables y no renovables, y provee un espacio para el desarrollo social y cultural en este caso. Listo, entonces, una vez que los datos se han descargado, procedemos a abrir en este caso la carpeta dentro del ArcMap. Recordemos que el ArcMap tiene una ventana dentro de Windows. Nosotros podemos encontrar una ventana que es del catálogo, y esta ventana es la que nos va a conectar a nosotros con la computadora, ¿no? Es la que va a conectar las carpetas de la computadora con el ArcMap y nos va a permitir ir haciendo observaciones en este caso. Entonces, ¿cuál es vamos a guiarnos de aquí, vamos a ver cuál es la capa o cuál es el archivo en este caso que vamos a utilizar? Entonces, como primer paso, hemos abierto el ArcMap y ya le hemos dado las coordenadas debido al sitio de trabajo que tenemos. Vamos a abrir este archivo, que es un archivo que está en formato TIFF. El formato TIFF es un formato raster en este caso, que nos va a abrir esta imagen para que nosotros podamos ir armando nuestra práctica. Entonces, en este caso, ustedes deben haber guardado ya su archivo. En mi caso, yo lo tengo aquí descargado en DEM Ecuador. Es este archivo 24988. Lo voy a traer hacia acá. Entonces, como pueden ver, el archivo 24988 es mi archivo DEM, el cual ustedes deben habérselo descargado ya de una vez. Entonces, ya tenemos abierto nuestro archivo. En este caso es este archivo DEM. Para saber dónde se encuentra, vamos a ponerle un mapa base, que en este caso es el mapa de National Geographic World Map, el cual se encuentra dentro de ArcMap también. Entonces, ya que tenemos definido nuestro sistema de coordenadas, vamos a colocar nuestro mapa de base. En este mapa de base vamos a poner este que se llama National Geographic, este de aquí, para poder observar qué es lo que tenemos. Bueno, básicamente este modelo, que es el que hemos abierto en este momento, es un modelo de elevación digital. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que es un modelo de elevación digital? Porque él nos provee dos valores, en este caso, un valor de alto, que es como la parte más alta que tiene el modelo de elevación digital, que aquí tiene 5.323 metros sobre el nivel del mar, y un modelo más bajo, perdón, el sitio más bajo que tiene este modelo de elevación digital, que estaría a 832 metros sobre el nivel del mar. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos el nivel más alto y el nivel más bajo. Cuando tenemos este tipo de luminosidades dentro del modelo DEM, es porque estamos hablando de un cráter, ¿no? Puede ser que este sea un volcán. Como podemos ver ahorita, si le desactivamos un ratito, vemos que el volcán que se encuentra aquí ha sido el volcán Sangay, y que está bastante adecuado el modelo de elevación digital. Es colindante con el tema, ¿no? Ok. Queríamos ver si había algún tipo de río, porque lo que vamos a hacer es una cuenca. Entonces aquí podemos ya darnos cuenta de que sí, efectivamente, existen ríos que están dentro de nuestro modelo de elevación digital. Si nos fijamos aquí, todas estas partes que se ven ramificadas, en este caso, se refieren a fuentes hídricas, ¿no?
se refieren a fuentes de agua o a fuentes hídricas. Entonces, vemos que es bastante acertado. Si retiramos nuestro modelo, entonces podemos ver los sitios por donde baja o por donde corre el río en este caso. ¿Sí? Listo. Entonces, continuamos. Ya colocamos el mapa base del National Geographic y localizamos los ríos en la imagen raster. Entonces aquí podemos ver cómo se vio en este caso la imagen raster y vamos a tomar, para no tener que trabajar con todo el modelo digital que es bastante pesado, vamos a tratar de trabajar con una parte un poco reducida del modelo. Para eso vamos a tener que ejecutar un corte. Este corte va a ser procurando que tengamos un área un poco grande en este caso, de zonas de escorrentía donde veamos la presencia de ríos. ¿Para qué nos sirve esta práctica si nosotros estamos trabajando en nuestro ámbito de ambiente, por ejemplo, y nos piden colocar un lugar donde se vaya a poner una represa o donde se pueda hacer una desviación de agua o se pueda tomar agua para riego y nosotros seamos los técnicos encargados, podemos saber hacia dónde está corriendo el agua, qué cantidad de agua podemos proveer y si es factible colocarnos en determinados sitios, ¿no? Listo. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es desactivar la capa de raster. Tenemos una mejor apreciación donde vemos las líneas de los ríos y los lugares donde desembocan, ¿no es cierto? Listo. Vamos a trazar ahora sí un área de interés para disminuir el tamaño del raster y evitar el paso a los datos. Para esto se va a crear una subcarpeta dentro de la práctica, la cual le vamos a colocar el nombre de herramientas. Entonces, nos regresamos al ArmMap. Y en este caso, dentro de esta práctica, yo le voy a poner una carpeta nueva. Como pueden ver, le di clic derecho sobre la práctica 6, que así le puse de nombre, y voy a crearme una nueva carpeta. Por eso le doy clic donde dice folder. A esta le voy a poner herramientas 1. Yo ya había trabajado otra carpeta con herramientas. Esta se va a llamar herramientas 1 y es la carpeta en la cual yo voy a ir trabajando mi modelo. Entonces, ¿qué es lo primero que me pide la práctica que haga? Me dice que cree una carpeta. En este caso ya creé mi carpeta herramientas 1 y me dice que se necesita crear una máscara que va a ser el molde de recorte con el nombre mask, que va a servir para delimitar el área de estudio. En este caso, esta máscara va a estar en un formato shape, es decir, en un formato vectorial. Por tanto, vamos a dar clic derecho sobre la carpeta herramientas que acabo de crear y vamos a seleccionar un nuevo shapefile. Listo. Pasamos por aquí. Vamos a herramientas 1, damos clic derecho, nuevo y vamos a crear un shapefile. Este shapefile se va a llamar mask. Se va a llamar mask y va a ser de tipo, vamos a hacerle de tipo polígono, por favor. Tenemos que determinar también cuál es el sistema de coordenadas. Entonces le damos clic en editar. Y como ya le habíamos guardado como favorito a WGS 1984 UTM zona 17S, le damos clic en aceptar y le damos a correr. Listo, como pueden ver, ya se ha creado a este lado de aquí una máscara. En este momento esa máscara es un formato vectorial que todavía no tiene ningún valor, ningún dato. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero hacer un corte, obviamente, de mi modelo digital, teniendo en cuenta la parte en la cual yo quiero hacer mi estudio. Entonces, ¿cuál es la parte en la cual yo quiero hacer mi estudio? Es esta parte de aquí que tiene estos ríos que se cruzan aquí y que llegan también a estas como lagos, a esta especie de lagos, ¿no? Entonces, yo quiero hacer mi corte de una manera que esto se cubra. ¿Qué tendría que hacer yo? Entonces, en este caso, ya tengo que editar o tengo que habilitar la edición de la máscara. Para esto yo necesito utilizar una barra de herramientas que se llama editor.
En caso de que ustedes no tengan el editor aquí activado, por favor, les vamos a dar clic derecho en esta franja que tenemos aquí, en esta franja plomita, y vamos a habilitar esta barra de herramientas que es el editor. Una vez que la barra de herramientas esté habilitada, vamos a darle clic dentro de Mask, Edit Features o editar capas y vamos a Start Editing o iniciar edición. Hay dos maneras, ¿no? Podemos iniciar la edición desde aquí y vamos a ver que ya se activan todas las herramientas del editor o desde aquí Start Editing, igual cualquiera de las dos está permitida, ¿no? No hay ningún problema. En este caso voy a darle clic en Create Features, que es esta carpetita de aquí. Y en Create Features voy a darle clic en Mask. Cuando le doy clic en Mask, ahí recién se me habilitan estas Construction Tools. Voy a utilizar un rectángulo para hacerle un poquito más preciso. Voy a tratar de utilizar un rectángulo para hacerle un poquito más preciso. Entonces, yo voy a tomar esta parte de aquí, que me parecía interesante, por la cantidad de agua que tiene. Y voy a hacer un rectángulo que me permita hacer un corte. Ya tengo el rectángulo de la zona en la que yo quiero trabajar. En este caso voy a darle clic al editor y voy a darle a Stop Editing porque ya tengo, quiero guardar los cambios, sí, porque yo ya tengo listo en este caso esta máscara que es la que me va a permitir recortarle a mi modelo DEM, ¿no? Yo quiero recortarle a mi modelo DEM porque es muy grande y con esta máscara yo ya solamente voy a mi área de estudio y puedo recortarlo. Entonces voy a seguir con mis indicaciones aquí. Ya creé este shapefile y ya la activé a la edición también y obtuve en este caso un corte, ¿no? Ahora, es importante que nosotros generemos o creemos una geodatabase dentro de nuestra carpeta de herramientas. ¿Por qué? Porque la geodatabase es el lugar preciso para grabar información, en este caso en los archivos shapefile y en los archivos raster, que son específicos para archivos de ArcMap. Entonces voy otra vez, esta parte de Create Features voy a cerrar y me quedé con el catálogo aquí. En caso de que no le encuentren aquí al catálogo, por favor se van a Windows y ahí le van a encontrar el catálogo. Voy al catálogo aquí y me voy a ir hacia mi carpeta de herramientas 1. Le voy a dar clic derecho a la carpeta de herramientas 1, clic derecho nuevo y voy a crear una geodatabase de archivos. Voy a crear una geodatabase de archivos que se llame File Geodatabase. Le doy clic y se me crea dentro de herramientas 1 una geodatabase nueva a la cual le voy a dar clic derecho y le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner Rename y le voy a poner aquí, esta geodatabase se va a llamar Herramientas Cuenca. Todas las herramientas que vamos a utilizar para realizar nuestro análisis de cuencas va a estar ubicado dentro de esta geodatabase. Ahora, yo quiero que todos los archivos que yo produzca a partir de este momento se guarden dentro de esta geodatabase. Así que lo que hago es darle clic derecho sobre la geodatabase y le doy clic en donde dice Make Default Geodatabase o dejar esta geodatabase por defecto. Damos clic y podemos ver cómo una casita se dibujó encima y ahora todo lo que nosotros vayamos generando se va a ir guardando dentro de esta geodatabase, que es una parte muy importante de nuestro ejercicio, porque ahí ya no nos vamos a preocupar de estar buscando a cada rato una carpeta donde guardar, sino que ya todo se va a ir guardando en ese mismo lugar. Listo. Vamos a utilizar ahora sí una herramienta que se llama extracción por máscara. Esta herramienta nos permite hacer un corte del raster utilizando como molde, en este caso, al archivo vectorial que habíamos generado. Entonces, ¿dónde encuentro las herramientas? Dentro de
de Geoprocessing existe la caja de herramientas que se denomina Arc Toolbox. Dentro de esta caja es donde vamos a encontrar todas las herramientas que vamos a utilizar durante la práctica. Abrimos nuestra herramienta del Arc Toolbox y vamos a este apartado que se llama Spatial Analyze Tools. Abrimos y vamos a Extraction. Extraction y vamos a utilizar la herramienta que se llama Extract by Mask. Le damos doble clic y me pide que le dé como archivo de entrada un raster. Por lo tanto, yo le voy a dar como archivo de entrada a mi raster que está aquí, que es el modelo de elevación digital grande que yo tenía, y le voy a poner la máscara aquí para que sea o para que se utilice como un molde para cortar, ¿no? Entonces, si yo quiero, le puedo cambiar aquí de nombre, por ejemplo, le puedo poner, recuerden, no se pasen de esta línea de aquí. Luego del slash yo puedo escribir un nombre y puede ser, por ejemplo, el área de estudio, el área de estudio y este todavía sigue siendo el modelo DEM, ¿no? El área de estudio del modelo DEM, porque todavía me va a dar como resultado un modelo DEM cortado con la máscara. Entonces le puse como nombre AE, que significa área de estudio, DEM. Le doy OK y dejo que la herramienta funcione. Dejo que la herramienta funcione y en este caso yo ya tengo un modelo cortado. Fíjense, aquí está el modelo grande. Aquí está el modelo grande y en este caso yo ya obtuve un modelo más pequeño que solamente tiene la información que yo realmente voy a utilizar en este caso, ¿no? Que yo realmente voy a utilizar en este caso. Entonces, este AEDEM es el que voy a utilizar de hoy en adelante, por lo tanto, ya deshabilito el modelo grande y también deshabilito el mapa de National Geographic para que no esté muy pesado mi archivo. Continuemos entonces. Ya está la extracción por la máscara y ya tenemos nuestro AP recortado. Yo le puse en este caso otro nombre, le puse un nombre que decía AEDEM o es del AE recortado, ¿no? ¿Qué es el AP recortado o el AE recortado? Es el área en la que yo voy a trabajar. Comencemos a utilizar ya las herramientas propias de Hydrology, que es el que nos permite ir trabajando dentro de las cuencas hidrográficas. Esta herramienta, la primera herramienta que vamos a utilizar en este caso se denomina Fill. Es una herramienta de relleno. ¿Para qué sirve? Es una herramienta que sirve para cubrir algunos errores que se pueden ir presentando dentro del modelo. Por ejemplo, si hay algún píxel que no está lleno, lo que hace la herramienta Fill es rellenarla. Y si algún píxel tiene valores demasiado altos, también lo equipara a lo que está normalizado, ¿no? Entonces, de esa manera se obtiene un modelo digital que está bastante corregido, está corregido de errores. Entonces, vamos a utilizar la herramienta Fill en este caso. Vamos a utilizar la herramienta Fill. Recuerden que todas las herramientas se encuentran en la parte de Hydrology, o bueno, la gran mayoría de herramientas que vamos a utilizar el día de hoy están en Hydrology. Vamos a comenzar con Fill. Vamos a darle el raster de entrada, que en este caso es el que acabo de crear, que se llama EDEM o AP, como ustedes le hayan querido colocar. Y este va a salir con el nombre por defecto, que es Fill AEDEM 1, ¿no? Y le corremos a la herramienta. Dejamos que la herramienta funcione. En este caso ya obtuvimos un modelo de elevación que está completamente corregido. Como podemos ver, funcionó muy bien la herramienta. ¿Ok? Tenemos entonces ya hecho nuestro primer uso de una herramienta, en este caso de la herramienta Fill. Vamos a ver qué sigue. Luego de utilizar la herramienta Fill, ya podemos ver
podemos compararla, ¿no? Vamos a hacer una comparación entre la herramienta Fill y el AEDEM que teníamos antes y vemos que sí hizo una corrección bastante sustancial porque aquí el nivel más alto era 4.659 y el más bajo era 2.209 en la corregida. En cambio, en la anterior era 2.205. Entonces, como podemos ver, sí realizó Fill una corrección, en este caso al modelo. Ok. Nuestra siguiente herramienta es muy importante porque la mayoría de herramientas a partir de aquí nos van a pedir que coloquemos la dirección de flujo. La dirección de flujo también se encuentra dentro de las herramientas Hydrology. Esta herramienta va a hacer que el modelo se pinte de colores. ¿Por qué? Porque la dirección del flujo es calculada en relación hacia dónde va a fluir el agua utilizando la pendiente. Es decir, tiene en cuenta la pendiente para ver hacia dónde se va a mover el agua en este caso. Como pueden ver, si hablamos del 64, está apuntando hacia el norte, el 4 está apuntando hacia el sur, el 16 al este y el 1 al oeste. Eso sería la codificación, en este caso, de la dirección que vamos a obtener. Entonces, apliquemos la herramienta. La herramienta se llama Flow Direction y se encuentra dentro de Hydrology. Dentro de Flow Direction vamos a colocar nuestro input, que sería el modelo que acabamos de corregir con la herramienta Fill. Ese sería nuestro input. Y como ven, vamos a obtener una herramienta, una capa que se llama Flow Dir Fill 1, que es la herramienta o la capa que vamos a utilizar durante casi todos los ejercicios, porque siempre me va a pedir la dirección del flujo, ¿no? Le doy OK y espero a que la herramienta me dé un resultado. En este caso va a ser un resultado colorido, porque habíamos dicho que esta dirección o este flujo se da pintado o se representa de una manera bastante colorida, ¿no? Entonces, como habíamos visto la comparación de la dirección de flujo, habíamos visto que el 128, en este caso, el 128 está colocado aquí, el 64 es que sí está al norte, el 4 al sur, el 16 al este y tiene un manejo de los colores para ir diciendo más o menos cómo están. Recuerden que aquí hay montañas y estas montañas son las que nos permiten ir observando hacia dónde va cayendo el agua, ¿no? Es como que nos permite ir observando cómo están las montañas. Voy a retirar este modelo de aquí, voy a desactivar los dos modelos, esto con fines de no congestionar mucho el tema en el que estoy trabajando. Listo, ya tengo entonces cuál es la dirección del agua, la dirección del flujo del agua. En este caso ya he obtenido el resultado. Ya. Ahora la herramienta que vamos a utilizar se llama acumulación de flujo o flow accumulation y funciona también se encuentra dentro del Spatial Analysis Tools, dentro del Hydrology, se denomina Flow Accumulation. Este Flow Accumulation funciona en función de la orientación de la pendiente que determina el lugar donde se va a acumular el agua. Entonces, como pueden ver, me va a mostrar este flujo de agua hacia dónde está caminando y dónde se va a ir acumulando. Entonces, aquí vemos las celdas más oscuras, son los sitios donde el agua se va acumulando. Esto cuando hablamos en términos de agua lluvia, ¿no? Entonces va a calcular esta parte. Vamos a utilizar la herramienta Flow Accumulation en este momento. Entonces me pide que coloque en este caso la dirección del flujo, porque me dice cuál es la dirección del flujo, el raster de dirección del flujo. Y en este caso, no colocamos nada dentro de esta casilla y esto lo dejamos como por defecto float. Solamente vamos a colocar aquí la capa de flow direction y eso sería todo, ¿no? La capa de flow direction y con eso vamos a calcular la acumulación.
Con eso vamos a tener un cálculo o vamos a calcular la acumulación. Ya. Esperamos a que la herramienta actúe. Listo. Entonces ya obtenemos un resultado y como pueden ver, tenemos esta pantalla negra que es del Flow Accumulation, en el que ya solamente me presenta como que una línea que correspondería a lo que tiene que ver con el río, ¿no? Voy a desactivar este Flow Direction y voy a dejar solamente el resultado del Flow Accumulation. Entonces ya pueden ver que aquí lo que obtenemos es ya solamente una línea que correspondería en este caso al río, ¿no? ¿Qué correspondería en este caso al río? Listo. Entonces, una vez que hemos obtenido este resultado, vamos a ver, vamos a darle clic derecho aquí y vamos a irnos a Properties. Clic derecho Properties y vamos a ver cuál es la simbología. Cuando nosotros abrimos la simbología, por defecto se abre algo que se llama Stretch, en el cual nos da el color de la rampa, ¿no? Nosotros queremos, sin embargo, saber cuáles son los valores de Classified. Dentro de Classified, como vemos por defecto, siempre nos da 5 clases. En este caso, nosotros vamos a procurar en clases cambiarle a dos clases y vamos a darle clic en Classify. Vamos a darle clic dentro de Classify. Entonces, aquí vemos que hay dos. Aquí vemos un valor súper grande, ¿no es cierto? A este valor vamos a tratar de bajarle un poquito. Vamos a ponerle 100,000, por ejemplo, para ver cómo o qué valor nos aplica, ¿no? Cuando le ponemos el 100,000 aquí, vamos a ver qué es lo que ocurre con nuestro gráfico. Como pueden ver, con el 100,000 ya se ven un poco mejor, en este caso, las partes secundarias ya se ven un poco mejor, ¿no? Con esos valores nosotros podemos ir jugando. Otra vez entramos, clic derecho, Properties, y podemos poner en el Classify un valor tal vez menor. Recuerden que mientras menor es el valor, yo más voy a tener visualización de los flujos de agua. Entonces, veamos qué pasa si pongo 1000. Fíjense, si pongo 1000, se ve toda la red, en este caso, de ríos, ¿no? Se ve toda la red de ríos y quebradas. Sin embargo, no voy a utilizar un valor tan pequeño. Vamos a probar con 50,000, por ejemplo, para ver qué obtenemos con 50,000. Y si no, le vamos bajando un poquito más. Bajémosle a 10,000 aquí para poder tener un dato en el cual nos permita realmente observar esto. Bueno, en mi caso le voy a dejar en 20,000. Vamos a dejarle en 20,000 para que no se congestione demasiado. Recuerden escribir 20,000 y vamos a dejarle, en este caso, al 20,000. Entonces, con 20,000 sí se observan los ríos y, como pueden ver, se van haciendo uniones, en este caso, de lo que se puede ver como flujos de agua, ¿no? Entonces, esta es una imagen raster que todavía se encuentra un poco pixelada. Todavía le vemos pixelada porque es una imagen raster. Recuerden que siempre que vemos estos modelos, estos son píxeles, ¿no? Y los píxeles son característicos, en este caso, de las imágenes que conocemos como raster.
Entonces le vamos a dejar esto así. Este cambio que hicimos es un cambio que, como pueden ver, manualmente se puede cambiar tranquilamente. Sin embargo, vamos a utilizar una herramienta que se llama reclasificación para que este cambio que acabamos de hacer sea permanente. ¿Sí? Entonces ya obtuvimos este. Aquí fuimos cambiando esta parte también. Y aquí le cambiamos, este se ha quedado en 20,000 también. Y hemos obtenido los valores. Entonces vamos a utilizar en este momento la herramienta que se llama Reclassify. Con la herramienta Reclassify vamos a procurar que los valores de 0 a 20,000 no nos arrojen ningún valor y solamente tengamos datos entre el 20,000 y la parte más alta, en este caso de los datos, ¿no? Listo. Vamos entonces a utilizar la herramienta Reclassify. Listo. Entonces, la herramienta Reclassify también se encuentra dentro del Spatial Analyze Tools y se llama, vamos a entrar donde dice Reclass y Reclassify. Abrimos entonces nuestra herramienta Reclassify y colocamos, en este caso, este raster que es del Flow Accumulation, ¿no? Este raster que es del Flow Accumulation. Como podemos ver, aquí se suben los valores y habíamos dicho que no queremos que este valor tenga dato alguno, por lo tanto le podemos copiar aquí y le digo, no quiero que me des datos aquí y en cambio aquí en el centro quiero que todo se base o que todo se aterrice en la unidad, que todo aterrice en este caso en la unidad. Entonces de esta manera quedaría... quedaría esta tabla, ¿no? Entonces aquí vemos que van a quedar dos clases. Vemos que la primera va a 20,000 y termina hasta el límite que tiene. ¿Ok? Entonces, una vez que ya están colocados los valores adecuadamente, aquí habíamos dicho que íbamos a poner no data. Aquí vamos a poner no data. Y aquí el número 1. Una vez que esté así, colocamos OK. Y dejamos que la herramienta Reclassify ya me dé un valor, ¿no? Entonces aquí tenemos los datos o los valores que me dio la herramienta Reclassify. Como pueden ver, habíamos hecho a 20,000. Sigue siendo un dato raster, porque como pueden ver, sigue estando pixelado en este caso. Listo. Ya tenemos la respuesta de la herramienta Reclassify. Ahora hay que hacer una corrección siempre, por si acaso alguno de los píxeles en el momento del uso de las herramientas se haya desviado. Y para esto vamos a utilizar una herramienta que se llama Streamlink, que también se encuentra dentro de la barra de herramientas de Hydrology. El Streamlink lo que hace es hacer corrección de píxeles, ¿no? Entonces vamos a utilizar en este momento nuestra herramienta. En este caso, dentro de Hydrology, nuestra herramienta que se llama Streamlink. ¿Para qué sirve la herramienta Streamlink? Para hacer correcciones. ¿Cuál vamos a colocar? Vamos a colocar el raster que acabamos de crear, que en este caso se llamaba Reclass Flow. Este es el raster que vamos a utilizar en este caso. Y aquí nos pide también que coloquemos el raster de Flow Direction, ¿no? Entonces vamos a colocar también aquí el raster de Flow Direction. Entonces tengo aquí está Flow Direction Field. Este tiene que ir ubicado en esta parte de aquí para que yo ya tenga un resultado que sería el stream, el Reclass 1, ¿no? Le doy clic en OK. Espero a que procese en este caso y ya he obtenido un stream link que es un corregido o que corrigió de alguna manera los píxeles que estaban mal ubicados dentro de la herramienta de Reclass Flow y como podemos ver ya está corregido o ya tiene valores corregidos en este caso con el Streamlink. ¿Sí?
Bueno, hay otra herramienta que se llama Stream Order. Esta herramienta se encuentra también dentro de Hydrology y nos sirve para hablar acerca de los métodos de órdenes en cuanto a la red de drenaje. Hay dos métodos que utiliza ARMAP para utilizarlo de la red de drenaje. El método SHREF, que tiene en cuenta todos los vínculos de la red con vínculos exteriores y va poniendo órdenes de acuerdo a la ramificación que tengan los ríos, ¿no? Y también tenemos el método Strahler. El método Strahler es el más utilizado y se asigna una orden de 1 a todos los vínculos sin afluentes y se los conoce como de primer orden. En cambio, ya cuando se van juntando los de primer orden y van formando otras redes, ya se llamarían las redes de segundo orden y así van aumentando poco a poco. Vamos a utilizar entonces esta nueva herramienta que se llama Stream Order con la última capa que acabamos de obtener. Vamos a utilizar la herramienta Stream Order. Esta herramienta Stream Order me pide como input de entrada al stream que está ya arreglado y también me pide el flow direction. Recuerden que habíamos dicho que esta capa de flow direction nos van a pedir varias veces, ¿no es cierto? Entonces, le voy a cambiar de nombre a esta para que ya sepa yo que este es del orden, ¿no? Entonces, lo voy a poner como nombre orden. ¿Qué método voy a utilizar? Voy a utilizar el método de Strahler. Como pueden ver, aquí me permite que yo seleccione entre cualquiera de los dos métodos. Voy a utilizar Strahler, que es el método más utilizado, ¿no? Y en este caso, yo ya voy a obtener una capa con los órdenes, ¿no? Una capa con los órdenes. Entonces, aquí podemos ver que ya tenemos diferentes colores en cada una de las ramificaciones porque ya corresponden a órdenes diferentes en este caso. Entonces, ya hemos utilizado gran parte de las herramientas. Ya vemos cuál es el resultado. Como podíamos haber visto aquí, obtuvimos una capa que tiene estos 4 resultados, ¿no? Seguimos avanzando en nuestra práctica. Entonces se va a convertir los resultados del stream order de formato raster a formato vectorial. Entonces vamos a cambiar el stream order de un formato raster a un formato vectorial. Esto utilizando dentro de la caja de herramientas de Hydrology la herramienta Stream to Future. Ok, entonces vamos a convertir utilizando la herramienta Stream to Feature, vamos a convertir la capa orden, vamos a pasarla de un formato raster a un formato vectorial. Siempre nos va a pedir la dirección del flujo, y eso también es importante. Entonces vamos a obtener esta capa que es Stream de orden 1, ¿no? Esta capa ya va a corresponder a un formato vectorial y ya no va a ser un formato raster, sino va a corresponder a un formato vectorial. Entonces, esta herramienta, como podemos ver, nos ayuda a convertir este Stream T en orden. Este ya está en un formato que en este caso es un formato vectorial de líneas, ¿no? Entonces aquí tenemos ya tenemos los ríos, en este caso el orden de los ríos ya tenemos establecido aquí, ya en un formato shape en este caso, ¿no? Listo, terminamos, ya tenemos el orden y ahora nos toca convertir también de formato raster a formato vectorial, en cambio, la capa Stream to Future, ¿no? La capa que teníamos del stream reclasificado. ¿Para qué? Para poder saber cuáles son los ríos. Entonces volvemos a utilizar la herramienta Stream to Future, pero esta vez el raster o el input de entrada va a ser el stream que está aquí, que es del reclasificado, ¿no? ¿Para qué me sirve este reclasificado? Este reclasificado es el que me va a decir cuáles son los ríos. También tengo que poner la dirección del flujo. Listo. Aquí le voy a cambiar para yo entender que esta capa ya corresponde a los ríos. Esta capa que estoy pasando de un formato raster a un formato vectorial
ya tiene que ver o ya me va a arrojar como resultado los ríos, ¿sí? Entonces, como pueden ver, tengo ya la capa de ríos, tengo una capa también que corresponde al orden y las otras capas yo ya puedo irles retirando, no retirando, sino acumulando aquí, porque no las estoy utilizando. Entonces, me es conveniente más bien irles acumulando, ¿no? Entonces, ahorita la única capa que tengo, que voy a dejar en este caso habilitada, es la capa de ríos. Es la capa que acabo de crear, ¿no? Que es la capa de ríos. Es la capa que creé en este momento. Me voy a mi a mi guía de la práctica. Vamos a obtener ya un formato vectorial de agua, que en este caso ya sería el formato de río, ¿no? Este stream T, stream L, le he puesto un nombre, le he puesto el nombre de ríos para ya no confundirme, ¿no? Entonces voy a ver cómo quedaron los ríos habilitando el mapa base para ver para ver si coinciden, ¿no? Entonces podemos ver que hay una gran coincidencia en lo que estábamos trabajando. Podemos ver que hay una gran coincidencia dentro de esta parte, ¿no? Dentro de este punto. Ahora que ya tenemos delimitada esta zona, vamos a proceder a utilizar otra herramienta de hidrología, que es la que ya me permite en sí hacer una delimitación de la cuenca. Recuerden que estamos trabajando para poder hacer un análisis de la cuenca y todavía ni siquiera hemos obtenido la cuenca, entonces estamos en este camino. Ya tenemos entonces ubicado nuestro mapa de ríos sobre el modelo o sobre el mapa de National Geographic para que podamos ver si hay concordancias y podemos observar que hay bastante concordancia, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando dentro de estas instituciones y queremos hacer algún estudio acerca de cuencas hidrográficas, siempre vamos a necesitar establecer un punto de interés. Por ejemplo, el sitio donde vamos a colocar el reservorio de agua o el sitio donde vamos a hacer una represa o el sitio donde se colocaría, en este caso, una central hidroeléctrica. Entonces, para eso, nosotros vamos a irnos a una parte alta, en este caso del DEM, y vamos a crear un punto. A partir de ese punto, es que se va a crear la cuenca. Entonces es importante que nosotros coloquemos el punto de una manera estratégica. Ok, para esto voy a desactivar la carpeta, la capa de National Geographic. Como pueden ver, yo en este momento tengo un modelo vectorial aquí. Me voy a apoyar un poquito en un modelo raster. Voy a activar el Stream L Reclass. Voy a activarle un ratito porque necesito apoyarme un poco en la parte pixeleada. Fíjense aquí, tengo habilitada la capa Stream LRCL1. ¿Para qué le habilité? Porque en este momento yo voy a ubicar un punto dentro de mi sitio de estudio, pero ese punto tiene que estar colocado dentro de un píxel. Por eso es que no me basta con tener habilitada la capa ríos, sino que también necesito habilitar una capa que me muestre un poco los píxeles. Ahora, yo quiero ver qué parte quiero o en qué parte yo quisiera colocar en este caso, un punto de interés que sería el sitio a donde iría el agua, ¿no? Entonces, en este caso puedo colocar mi punto de interés, por ejemplo, aquí, en esta parte de aquí, que veo que hay un río, y puedo ir colocando aquí el punto de interés, ¿sí? Entonces, aquí que hay como un desnivel, digámoslo así, en esta parte de aquí, que hay como un desnivel, yo voy a ir colocando mi punto. Recuerden que ustedes pueden colocar el punto donde ustedes quieran también, traten de ubicarlo más o menos dentro del modelo para que no haya dificultades o para que no haya errores, ¿no? Dentro de esta parte. Entonces, como pueden ver, activé el Stream LREC para que me dé una parte más en la cual yo pueda tener
un píxel y que yo me encargue de que el punto de interés que voy a colocar ahora esté dentro de un píxel, ¿no? Entonces le voy a poner como nombre punto de aforo. Para hacer esto voy a entrar al catálogo y voy a entrar en herramientas 1. Voy a darle clic derecho en herramientas 1, voy a ir a New Shapefile. Esta vez voy a crear algo que se llamaba punto de aforo, ¿no? ¿Qué es ese? Es el punto de interés en este caso. Puedo ponerle punto de aforo o punto de interés, como ustedes quieran, punto de aforo. Recuerden, el tipo va a ser de tipo punto. Las coordenadas siempre tenemos que colocar zona 17S, aceptar, y le damos OK. Entonces, inmediatamente se va a generar aquí algo que se llama punto de aforo dentro de mi tabla de contenidos, ¿no? Dentro de mi tabla de contenidos. Listo. Voy a esperar a que reaccione un ratito. Está pensando y no me deja todavía ver. Ya. Voy a esperar a que reaccione. Está todavía un poco trabado mi AirMap. Vamos a esperarle un ratito. Un ratito que vaya reaccionando. Ya. Parece que no reacciona el... Ya. Entonces le quité el National Geographic World Map para que reaccione un poquito. Ahora recuerden que este punto de aforo todavía no tiene datos porque yo no he habilitado la edición todavía y puedo hacerlo de dos maneras. La una, puedo dar clic aquí y poner Edit Features, Start Editing, o la otra, puedo irme al editor y colocar Start Editing en este caso. Ahora, si yo pongo Start Editing aquí, me va a preguntar ¿con quién quieres comenzar edición? Entonces le tengo que decir punto de aforo, ¿no? Le digo OK y se me habilita ya el editor. Le doy clic en esta parte donde dice Create Features o crear capas y le doy clic en punto de aforo. Recuerden que vamos a colocar solamente un punto y ese punto puede ser colocado en algún sitio que esté dentro, aquí como vemos, dentro de un píxel. Entonces le doy clic y ya está colocado dentro del píxel. Por lo tanto, me voy al editor y le digo Stop Editing. Me dice, ¿quieres guardar tus ediciones? Le digo que sí. Y yo ya tengo un punto de interés aquí, que es el sitio donde va a comenzar realmente mi cuenca. Es el sitio donde va a comenzar mi cuenca. Entonces yo ya tengo ubicado mi punto. Como pueden ver, aquí está ya mi punto de interés. En este caso, yo ya he obtenido mi punto de interés, que es el punto de aforo, y yo ya tengo esta capa vectorial, como pueden ver en las indicaciones, que me permite colocar un punto, ¿no? Ahora sí, vamos a utilizar la herramienta cuencas finalmente, que se llama Watershed. Watershed es cuencas, ¿no? Esa es la palabra cuencas en inglés. Entonces voy a utilizar ahora sí esa herramienta. Entonces voy al Arc Toolbox, Spatial Analyze, Hydrology y me voy a Watershed. En Watershed me va a pedir el Flow Direction Raster. Ya saben que siempre me va a pedir el de dirección. Este es el Flow Direction, por eso yo tengo que estar muy atento siempre a utilizar el Flow Direction Raster. Y aquí me va a decir cuál es el punto. ¿Cuál es el punto que necesitas? Entonces yo le digo, es este punto de aforo. ¿Sí? Yo le digo, es este punto de aforo. Y aquí sí, ya le voy a poner como punto de salida a la cuenca, ¿no? Y le voy a poner como nombre cuenca. Listo. Entonces, yo ya tengo aquí
la dirección del flujo, el punto de aforo y la cuenca. Le doy en OK y dejo que la herramienta cuencas corra, y en este caso me va a dar como resultado una cuenca. Me va a dar como resultado una cuenca que está ubicada desde el punto de interés, que era mi punto de aforo, y que cubre todas las corrientes que están, o todos los ríos que están metidos dentro de esta cuenca, ¿no? Entonces yo ya he obtenido como resultado una cuenca, ¿sí? Entonces, este punto de aforo no lo voy a utilizar, pero sí voy a utilizar, en este caso, ríos y esta cuenca. Recuerden que esta cuenca está todavía en un formato raster. Fíjense, esta cuenca es un formato raster. Miren, aquí se pueden ver los píxeles claramente. Se pueden ver claramente los píxeles. Entonces, yo asumo que la cuenca que acabo de obtener está en un formato raster. Lo bueno es que los ríos, en cambio, yo ya les tengo en un formato vectorial, pero la cuenca se encuentra en un formato raster, así que yo voy a tener que hacer algunas otras transformaciones. Entonces, ya se ha creado la cuenca. La cuenca está en formato raster, por lo tanto, vamos a utilizar una herramienta de conversión para obtenerle en un formato vectorial. Vamos a ir al Art Toolbox y vamos a ir a Conversion Tools. Y dentro de Conversion Tools vamos a transformar de raster a polígono, porque ya tenemos un formato raster, pero queremos un polígono, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir al ArcMap, a la caja de herramientas, y en la caja de herramientas vamos a entrar en Conversion Tools, que se encuentra en esta parte de aquí, Conversion Tools, desplegamos la herramienta y ahí vemos desde dónde. Queremos ir desde un formato raster, porque ya dijimos que nuestra cuenca está en un formato raster, y queremos cambiarle a un dato poligonal. Entonces le damos en Raster to Polygon. ¿Cuál es en este caso el input raster? Es cuenca, muy bien, y le vamos a dejar que se llame cuenca 1 por defecto, porque si le dejamos como raster va a ser un poco confuso, ¿no? Teniendo en cuenta que ahorita voy a obtener un polígono, que es un dato vectorial, no un raster. Entonces le voy a dejar como cuenca 1. Ya. Entonces le doy en OK y se va a transformar, en este caso, de un formato raster, ya se transformó a un formato poligonal. Entonces yo ya tengo esta cuenca, en este caso es un formato raster, y estos ríos son esta cuenca ya es un formato vectorial, y estos ríos también ya son un formato vectorial. Entonces yo ya tengo delimitada en este momento mi cuenca en un formato vectorial. Cuando yo ya tengo un formato vectorial, recuerden que habíamos visto en clases que este formato vectorial me permite hacer cálculos, que a la final eso es lo que yo quiero hacer el día de hoy, para poder hacer el análisis de la cuenca. Para yo poder hacer ese análisis, yo necesito obligatoriamente tener los datos en formato vectorial para poder obtener datos de área, de perímetro, de longitud, etc. Entonces es importante que yo tenga, en este caso, datos vectoriales. Ahora, ¿qué seguiría? Yo tengo demasiados ríos que no voy a trabajar con ellos. Yo voy a trabajar exclusivamente con el río que se encuentra dentro de la cuenca, ¿no es cierto? Entonces, para esto, lo que tendríamos que hacer es recortar, con ayuda de la herramienta Clip, podemos ir recortando los ríos para tener en cuenta solamente los que están dentro de la cuenca, ¿sí? Entonces, vamos a Geoprocessing y vamos a utilizar, en este caso, la herramienta Clip. Vamos a Geoprocessing y vamos a utilizar la herramienta Clip. ¿Cuál es el input? El input es cuál es la capa que tú quieres cortar. Yo quiero cortar la capa ríos. ¿Y cuál va a ser tu molde para cortar? Voy a cortar con la capa cuenca.
¿sí? Entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener ríos clip, que es ríos cortados, ¿no? Entonces, le voy a dejar el nombre por defecto, que se llama ríos clip, y le voy a correr a mi herramienta. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Como resultado, voy a obtener los ríos exclusivamente que se encuentran dentro de la cuenca que estoy estudiando. Entonces, en este momento yo ya tengo solamente la cuenca y adentro tengo los ríos con los que voy a trabajar específicamente. ¿Sí? Listo. Entonces, ya. Recuerden poner los nombres adecuados para que no se confundan. En la práctica que está colocada aquí, está con los nombres por default, o sea, por defecto. Pero como pueden ver en la que estamos haciendo ahorita en la grabación, sí estamos colocando tal cual los nombres para que no nos equivoquemos, ¿no? La cuenca 1 es la cuenca en formato vectorial. Los ríos clip son los ríos que están en formato vectorial dentro de la cuenca. Listo. Ya obtuvimos esto y ahora sí, comenzamos con la parte interesante. La parte interesante es la parte en la que hacemos el análisis de cuencas. Entonces, el análisis de cuencas está basado en parámetros de la cuenca hidrográfica. Ya hemos obtenido en este momento la cuenca, ya la tenemos. Pero para hacer el análisis, en este caso, nosotros necesitamos conocer el área, la longitud, el perímetro, el ancho, el desnivel altitudinal, etcétera. Todos los datos que podamos conocer de la cuenca. Ahora, dentro de su aula virtual, yo les he colocado una plantilla de parámetros de una cuenca hidrográfica. ¿Para qué sirve esta plantilla? Esta plantilla sirve para que ustedes puedan calcular directamente algunos de los parámetros que debemos obtener para hacer el análisis de la cuenca. Entonces, esto ya está con fórmula. Por favor, no le vayan a mover porque ya está todo con fórmula. Cada vez que nosotros vamos colocando datos aquí, estos se van calculando, ¿no? Entonces, vamos a ver solamente qué es lo que me pide y acorde a lo que me pide, yo voy a ir trabajando en este caso, ¿no? Yo voy a ir trabajando en atención a lo que me va pidiendo. Entonces, aquí tenemos algunos de los rangos que se van manejando para que nosotros sepamos si estamos tratando con una microcuenca, una subcuenca, una cuenca, qué forma tiene la cuenca, podemos saber el rango aproximado de forma, podemos saber el coeficiente de compacidad, etcétera, ¿no? Todos estos datos vamos a ir calculando de acuerdo a nuestra cuenca hidrográfica. Entonces, para esto yo requiero que ustedes pongan muchísima atención, por favor, para que vayamos trabajando a la par. ¿Qué datos necesito entonces? Necesito el área total de la cuenca, el perímetro de la cuenca y la longitud del río principal. Además, necesito los centroides este, X y norte, Y. Vamos a ir haciendo esto en orden. Vamos a calcular el área total de la cuenca. Regresamos al ArcMap y desactivamos los ríos porque ahorita vamos a trabajar exclusivamente con nuestra cuenca que hemos formado. ¿Sí? Le vamos a dar clic derecho en la cuenca y vamos a abrir la tabla de atributos. Una vez que hablamos de la tabla de atributos, observamos que tenemos varias cosas, ¿no? Tenemos algo que dice Objective, Shape, ID, Grid Code, Shape Length y Shape Area. En este caso, el Grid Code no vamos a utilizar, así que le damos clic derecho y ponemos Delete File. Retiramos si queremos retirar. Este Shape Length no me va a dejar borrar, como pueden ver me pone delete file, no puedo, pero puedo apagarla. Entonces pongo turn file off. Esta shape area también puedo ponerle turn file turn file off, perdón. Ahora sí, voy a ir creando unas nuevas filas, entonces que me permitan ir haciendo mis cálculos. Voy a dar clic aquí donde dice Table Options, y voy a dar clic en Add File. Voy a dar clic en Add File. Una vez que doy clic en Add File, se me abre este cuadro de diálogo y me pregunta, ¿qué es lo que quieres colocar aquí? Le digo, quiero colocar aquí el área, pero como yo voy a utilizar decimales para el cálculo, le coloco en double. Entonces yo voy a colocar el área, coloco aquí en double
y dejo todo lo demás por defecto y le doy OK. En este caso, le voy a dar clic dentro de área, clic derecho, y yo quiero calcular la geometría. Quiero saber cuál es del área, ¿no es cierto? Ahora me regreso a mi Excel porque quiero saber en qué unidad de medida me pide. Me dice, quiero el área total de la cuenca, pero la quiero en kilómetros cuadrados, ¿ok? Entonces, yo me voy al área, clic derecho, Calculate Geometry, Yes, y le digo, ¿qué quieres calcular? Quiero que me calcules del área. ¿Pero en qué unidad de medida quieres? Quiero en kilómetros cuadrados. Square kilometers. Escojo square kilometers. Le digo que me calcule solamente esto y OK. Yes. Y ya me calculó el área de la cuenca en kilómetros. Entonces yo le copio este valor y yo ya puedo ir pegando mi primer valor. Entonces, ¿cuántos kilómetros cuadrados mide mi cuenca? 104.86 kilómetros cuadrados. Si quieren, le van retirando los, los decimales para que no se confundan y queda 104.86 kilómetros cuadrados, que es el área total, en este caso, de la cuenca. Ahora me pide también el perímetro, así que vuelvo al ArcMap y coloco otra columna. Esta se va a llamar perímetro. Igual es un double. Le pongo OK y le pido que me calcule, calculate geometry, yes, y que me calcule esta vez el perímetro. Entonces, el perímetro, ¿en qué me pide? Voy a mi Excel para ver en kilómetros, ¿no? Me pide el perímetro en kilómetros y le digo, quiero el perímetro en kilómetros, OK, yes. Y me calcula el perímetro que ha sido de 50.26 kilómetros. Copio esto y le paso a mi Excel. 50.26 kilómetros es el perímetro de mi cuenca, ¿no? Ahora, quiero saber la longitud del río principal. Bueno, esto vamos a dejarle un ratito aparte y vamos a terminar la parte de centroides de este X y norte, que me piden metros, para luego dedicarme a ver cuál es la longitud del río principal. Entonces, aquí en la cuenca tengo que poner otro file. Este se va a llamar en este caso X. Ya no le voy a poner como double, le voy a poner como un long integer, porque recuerden que me va a dar coordenadas y las coordenadas van a estar en metros. Y por lo tanto, yo voy a utilizar solamente un entero largo, ¿no? Clic derecho, Calculate Geometry, yes. Ya no quiero el área, yo quiero la coordenada X del centroide. ¿En qué unidad de medida? En metros, ¿ok? Y me calcula X, le copio y me paso a mi Excel, control V, ¿ok? Y en este caso también tendría que poner un nuevo file, add file, para calcular Y. Recuerden, long integer, ¿ok? Clic derecho, Calculate Geometry y voy a calcular la coordenada del centroide, en este caso Y, en metros, OK. Y ya he obtenido, en este caso, los valores correspondientes a X, Y, el área de la cuenca y el perímetro de la cuenca. Ahora sí, me dedico a calcular la longitud del río principal. Este es un trámite que tenemos que hacer. Así es como me quedó la tabla de atributos de la cuenca. Como pueden ver, tengo ya el área, tengo el perímetro, tengo la coordenada en X y tengo la coordenada en Y. Cierro mi tabla de atributos de la cuenca y me dedico otra vez a Ríos Clip. Ríos Clip, como pueden ver, no me va a permitir calcular cuál es el río principal aquí, porque está ramificado, ¿no es cierto? Está ramificado. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer en este caso yo, que está ramificado? Lo que tengo que hacer es ir seleccionando con esta herramienta que está aquí, voy a ir seleccionando solamente
las partes que corresponden al río principal. Entonces, voy a utilizar la herramienta Shift, la tecla Shift, que es la tecla que tiene una flecha hacia arriba, o la tecla pausa en sus computadores, y van a ir, sin dejar de aplastarle, van a ir seleccionando con el mouse solamente el río principal. Van a ir seleccionando con su mouse solamente el río principal. Entonces, como pueden ver, en este caso yo ya he seleccionado la parte del río más larga, ¿no? La parte del río más larga sin las ramificaciones, porque al final yo lo que quiero es saber cuál es el largo del río. En este caso, yo voy a Ríos Clip, le doy clic derecho y le pongo Data, Export Data. Recuerden que tiene que estar seleccionado para que me sirva esta exportación. Me pregunta, ¿qué es lo que quieres guardar? Le digo que quiero guardar los ríos y a este le voy a poner como nombre río principal. Río principal. Le voy a poner como nombre río sin tildes ni nada, por favor, porque recuerden que a veces el ARMAP no entiende las tildes y eso, entonces le voy a poner río principal. Le voy a guardar como río principal y voy a guardar. Yes. Ok. Entonces, ¿quieres exportar? Sí quiero exportar. Y ahora, si yo desactivo mi capa ríos, yo ya tengo solamente el río principal. Pero analicemos cómo me queda la tabla de atributos. Fíjense, yo tendría que sumar todas estas polilíneas para poder saber cuál es el largo del río, ¿no es cierto? Tiene muchos sitios. Para evitarnos este problema, vamos a habilitar la edición de esta capa y vamos a utilizar una herramienta que se denomina Merge o que se llama Merge. Entonces vamos a darle clic derecho sobre el río principal y vamos a poner Edit Features, Start Editing. Vamos a seleccionar todo esto, que quede todo este río seleccionado. Nos vamos al editor y le decimos, miren, aquí está la herramienta de la que les hablaba. Esta herramienta va a hacer que todo el río se una y de esa forma yo pueda calcular cuál es la distancia que hay desde el inicio hasta el final del río. Entonces yo voy a colocar Merge. No importa cuál de estos sea, coloco OK. Ahora le digo al editor, muchas gracias, Stop Editing. ¿Quieres guardar la edición? Sí, sí quiero guardar la edición. Correcto, entonces ahora veamos cómo me quedó la tabla de atributos. Fíjense, ya me quedó solamente una liñita porque esta polilínea ya está completamente unida. Todas estas instrucciones se encuentran aquí. Todas estas instrucciones se encuentran aquí dentro de su manual de instrucciones. Dentro de su manual de instrucciones están colocadas absolutamente todas las instrucciones para que ustedes vayan haciendo paso a paso. Ya estamos hasta aquí, ¿no? Ya estamos hasta aquí. Listo. Ahora vamos a calcular la geometría. Igual, no sé en qué me pide. En kilómetros, me dice cuántos kilómetros mide tu río. Entonces, ahora yo quiero irme a mi río principal, hablo la tabla de atributos y voy a crear una nueva file que se va a llamar longitud, porque yo voy a calcular la longitud del río. Le voy a poner double mismo. Ok, ya tengo mi nueva columna. Clic derecho, Calculate Geometry, Yes, y ahora sí, solamente me va a dejar por defecto longitud, porque no es un polígono y no es un punto, entonces me dice, solo te puedo calcular de aquí la longitud. ¿En qué quería yo la longitud? En kilómetros, le paso a kilómetros con mucho cuidado, me acuerdo de las unidades, pongo OK, Yes, y me calcula y me dice, tu río mide 13 kilómetros, y yo coloco eso en mi Excel. Me dice, tu río mide 13 kilómetros. Cuando yo termino
cuando yo termino de llenar todos los datos correspondientes a esta cuenca hidrográfica, en ese momento ya se me calcula todo lo demás. Ancho promedio de la cuenca, 7.98 kilómetros. El coeficiente de compacidad, 1.38. El factor de forma, 0.6067. Y el radio de la circularidad, 0.5216. Yo ya obtuve estos resultados. ¿Qué tengo que hacer entonces? Con base en mis resultados, yo ya puedo ir viendo entonces cómo me queda mi análisis, cómo me queda en este caso mi análisis. Por ejemplo, entonces, el área total de la cuenca, en este caso, en el ejercicio anterior, ha salido 151.49. Entonces, esta era el área total de la cuenca. En cambio, ahora a mí me sale que el área total de la cuenca, a mí me sale en mi nuevo Excel que el área total de la cuenca tiene 104.86 kilómetros cuadrados. Entonces, con 104.86 kilómetros cuadrados, si yo comparo con estas unidades hidrográficas, dentro de este cuadro, ¿en dónde se encuentra mi subcuenca? No se encuentra entre 10 y 100 porque es 104. Se encuentra entre 100 y 700. Por lo tanto, tenemos una subcuenca, que es una cuenca mediana, que mide entre 100 y 700 kilómetros cuadrados. Entonces, yo ya puedo ir sacando conclusiones en esta parte y digo, mi cuenca mide, en este caso, voy a borrarle, o bueno, voy a dejar esto por defecto, pero ustedes ya saben que tienen que colocar aquí sus resultados y sus resultados tienen que colindarse con el análisis, ¿no? Entonces, aquí iba de 100 a 700, por tanto es una subcuenca. ¿Por qué sé eso? Porque aquí tengo una tabla en la cual me dice cuándo es una microcuenca, cuando va de 10 a 100 kilómetros, cuándo es una subcuenca, cuando va de 100 a 700 kilómetros, cuándo es una cuenca grande, cuando va de 700 a 600 kilómetros. Entonces, en este caso, yo he obtenido una subcuenca. El ancho promedio de la cuenca es tanto, aquí ha salido el ancho promedio de la cuenca 7.98. El coeficiente de compacidad ha salido 1.44, para este estudio ha salido 1.38. Nos basamos en esta tabla para saber cuál es la forma. Entonces, el coeficiente de compacidad me va a decir cuál es la forma. En este caso está entre 1.25 y 1.50, por lo tanto tiene 1.25 a 1.50, forma oval redondeada a oval oblonga. Y yo ya sé cuál es la forma, en este caso, de la... Hay otro factor que se llama factor forma, que en este caso el factor forma que obtuvimos es de 0.60. Y el factor forma me da también estos rangos, ¿no? De 0,60 a 0,80 me dice que tiene una forma ensanchada. Aquí me había salido menos, por lo tanto es ligeramente ensanchada, pero si le acoplo a los datos que obtuve en este momento, ya me saldría que está entre 0,60 a 0,80 y en este caso es una cuenca ensanchada. Listo. Hemos terminado el análisis correspondiente a esta primera pestaña que tenemos dentro de nuestra plantilla de la cuenca hidrográfica. Vamos ahora a ver cuáles son las curvas características. Dentro de las curvas características, como ustedes pueden ver, me da una cota máxima, una cota mínima, un promedio que ya está calculado dentro de esta plantilla, un área parcial que también yo debería obtener y esto que ya está, que se calcula con base en estos parámetros. Para yo saber esos parámetros, entonces, yo tengo que hacer algunos datos. El análisis de la curva, ¿qué es lo que me da? Una curva A refleja una cuenca con gran potencial erosivo que está en una fase de juventud. Si a mí me da como resultado una curva B, es una cuenca en equilibrio, que es una fase de madurez, o una curva C, que es una cuenca sedimentaria, que ya está en una fase de vejez. Entonces, como pueden ver, yo les he colocado aquí ya todos los parámetros para poder saber de qué tipo de cuenca estamos hablando.
Para realizar el análisis requerimos del raster que habíamos cortado al inicio del ejercicio. En este caso se llamaba AE o AP recortado, como ustedes le hayan colocado. Entonces vamos a abrir otra vez ese, en este caso, el AEDEM, que es el que yo le había puesto AEDEM. Vamos a abrirle porque me pide que trabaje con él, ¿no? Me dice, trabaja con este raster que fue el primero que cortaste, con él quiero que trabajes, ¿ok? Voy a trabajar con ese raster. Voy a colocarle a la cuenca encima para que vean ustedes más o menos de lo que se va a tratar. Lo que vamos a hacer en este momento es hacer un corte para tener el modelo de elevación digital, pero ya exclusivamente de la cuenca. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, ¿cuál era la herramienta que utilizamos en este caso? Utilizamos Extract by Mask y vamos a cortarle con la cuenca. Vamos a cortarle con la cuenca. Entonces, vamos al Art Toolbox y vamos a Spatial Analyze Tools. Y aquí teníamos Extraction. Dentro de Extraction vamos a colocar Extract by Mask, que es la que me va a permitir, ¿no? ¿Cuál es el input raster? El que les había dicho ahorita, con el que recortamos, que es el AEDEM. Ese AEDEM es el que vamos a utilizar en este momento. Este AEDEM vamos a cortarle ¿con quién? Vamos a cortarle con la cuenca. ¿Cuál cuenca? La cuenca 1, es decir, la cuenca que está en formato vectorial. Esa es la que vamos a cortar en este momento, ¿sí? Ahora, entonces, ¿cómo se va a llamar? ¿O qué nombre le voy a poner a este? Le voy a poner DEM, porque ya es el DEM de la cuenca, ¿no? ¿Qué significa DEM? Modelo de elevación digital, Model, Digital Elevation Model, Cuenca, ¿no? Entonces le he puesto como nombre DEM Cuenca. Le doy OK y lo que voy a obtener es un corte exclusivo del modelo DEM, pero solamente de la cuenca. Entonces voy a desactivar esta y esta para que ustedes puedan observar que yo obtuve ahorita el modelo DEM exclusivo para la capa, ¿no? El modelo DEM exclusivo para la cuenca. Listo, ya he obtenido el modelo DEM exclusivo para la cuenca, ¿sí? Y se requiere ahora tener al menos 10 tramos, ¿no? Porque el Excel me está pidiendo que yo le dé al menos 10 tramos mínimos y 10 máximos. Por lo tanto, vamos a utilizar otra vez la herramienta Reclassify. Vamos a utilizar otra vez la herramienta Reclass y Reclassify. Y en Reclassify vamos a utilizar este DEM que acabamos de crear y le vamos a dar 10 valores. Aquí le vamos a dar 10 clases, pero estas 10 clases le vamos a poner en intervalos iguales, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy teniendo aquí? ¿Qué es lo que estoy viendo? Esto es la altura. Como pueden ver, esta cuenca que yo tengo es bastante alta, va desde 3,694 hasta 4,630 dentro de este DEM. Estos valores también nos vamos a ir acordando, 3,694 y 4,630, porque estos datos nos van a servir en esta parte de acá. Nos van a servir aquí donde dice parámetro red hidrográfica. Miren, aquí me pide una altitud máxima y una altitud mínima y yo ya puedo ir anotando de una vez con lo que acabo de obtener, ¿no? La altitud máxima sería 4,630. La altitud máxima en esta tercera pestaña, la altitud máxima, voy a aprovechar que estoy en esto, 4,630, voy a aprovechar que acabo de ver cuál es la altitud máxima y voy a colocar la altitud mínima de una vez que obtuve aquí, 3,694. 3,694 y voy a aprovechar de una vez para ir colocando estos valores, ¿no? 3,694
y me vuelvo a mi curva característica donde yo necesito 10 mínimas, 10 cotas mínimas, 10 cotas máximas y el área de cada una de ellas, ¿no? Entonces, vengo acá y voy a utilizar el Reclassify. En el Reclassify, como dijimos, vamos a utilizar 10 intervalos iguales y vamos a obtener, por lo tanto, un modelo de reclasificación con 10 intervalos. Le doy OK, le digo OK y me va la herramienta Reclassify, me va a dar como resultado, tal cual como ustedes pueden ver, me va a dar como resultado la altura en 10 clases diferentes. Me va a dar como resultado la altura en 10 clases diferentes, ¿sí? Entonces yo aquí ya tengo en este momento la reclasificación según la altura, que es lo que me interesa ahora, ¿no? Porque me pide las máximas y me pide las mínimas. Ahora, yo necesito saber cuáles son las estadísticas de este modelo. Para saber cuáles son las estadísticas, yo voy a utilizar una herramienta que se llama Statistics as Table. ¿Dónde se encuentra esto? Igual en Spatial Analysis Tools, en el apartado Zonal, en Zonal Statistics as Table. Entonces vamos a pasarnos a esa herramienta. Está dentro del Spatial Analysis Tools. Le abro y me dice, se llama Zonal. Entonces está aquí al último, fíjense. Le abro y me dice, quiero una que se llame Zonal Statistics as a Table, porque yo necesito valores. En este caso, ¿cuál es el valor que yo voy a obtener como entrada? Tendría este reclass dem. Tendría que colocar como valor de entrada este reclass dem. Y aquí le voy a poner el dem Cuenca como valor de entrada también. Y voy a colocar este dem Cuenca como valor de entrada también. ¿Para qué? Para que me dé las clases y me diga cuáles son las alturas diferentes, ¿no? Aquí fíjense, si ustedes se fijan, todo lo que me va a dar toda la parte estadística, ¿no? La media, la mediana, la máxima, la mediana, la mínima, el rango, etcétera, ¿no? Entonces voy a decirle que me dé todas las estadísticas, que me dé todas, le dejo all y le coloco OK. De esta forma me va a dar un resultado en una tabla. Miren, se formó una tabla. A esta tabla le voy a dar clic derecho y le pongo Open. Y como pueden ver, se acaba de abrir, en este caso, se acaba de abrir toda una tabla en la cual yo tengo mis 10 estadísticas. Miren, aquí ya tengo las máximas y las mínimas, etcétera. Entonces, voy a marcar todo esto, le voy a dar clic derecho y le voy a poner aquí, le voy a dar clic derecho en esta parte ploma, si no, no va a funcionar. Le voy a dar, primero voy a marcar todo para que todo se haga celeste. Luego le voy a dar clic derecho aquí en esta parte ploma y le voy a poner Copy Selected. Copy Selected. Me voy a ir al Excel y en el Excel voy a copiar mi tabla. Fíjense, acabo de copiar la tabla que había obtenido y ya está en el Excel. Aquí me pide el Excel la mínima y la máxima, entonces yo ya puedo solamente copiar de aquí la mínima y la máxima, copiar y solamente control V y listo, y ya me calcula el promedio. Fíjense que ya tengo las mínimas y las máximas. Ok, lo que me falta es el área. Me pide el área en kilómetros, pero yo voy a insertar aquí una nueva columna en mi Excel porque el área aquí está en metros y yo quiero el área en kilómetros cuadrados, ¿no? Quiero el área en kilómetros cuadrados. Entonces, para calcular el área en kilómetros cuadrados, yo pongo igual el área y le divido para 1.000.000, es decir, el 1 con 6 ceros. El 1 con 6 ceros.
y ya estoy obteniendo, en este caso, el área en kilómetros de cada una de las alturas, ¿no? De cada una de las alturas. Le pongo copiar. Recuerden que si les pasa esto, le dan control aquí y le ponen pegar valores. Y en este caso ya se pegan solamente los valores, que es lo que me interesa, ¿no? Que se peguen los valores. Y yo ya he obtenido todo mi resultado, fíjense. Ya obtuve en este caso todos los promedios, obtuve las áreas parciales y esto me permite saber que la altitud media de la cuenca es de 3.976 metros sobre el nivel del mar. También me permite saber cuáles son los rangos, en este caso de altura, y las máximas y las mínimas de la altura de cada una de ellas. Me permite también obtener una curva ipsométrica. Esta curva ipsométrica yo pienso que se ajusta muy bien a la curva B, que dice que es una cuenca en equilibrio en fase de madurez, ¿no? Me parece que se adapta bastante bien a la curva B, ¿sí? Y aquí obtuvimos también otro tipo de resultados en cuanto a la altitud y cuál es el porcentaje de cada una de las alturas, ¿no? Como pueden ver, la mayor altitud estuvo entre 3.695 y 4.111. Entonces, ya hemos obtenido nuestro segundo análisis correspondiente a las curvas características. Vamos a lo último para terminar la práctica del día de hoy, que tiene que ver con el parámetro de la red hidrográfica. ¿Qué vamos a utilizar para este parámetro de la red hidrográfica? Nuestro cálculo de orden. Recuerden que nosotros ya obtuvimos nuestras corrientes de orden que estaban contempladas acá. Ok, esto ya está. Vamos entonces a utilizar la capa orden. Primero le vamos a recortar con la cuenca utilizando la herramienta clip, claro, porque solamente nos interesa la capa orden, pero solamente de la cuenca. Entonces vamos a proceder a cortarle. Correcto, entonces esto desactivo porque no voy a utilizar. Esto desactivo porque no voy a utilizar. Lo que voy a utilizar en este momento es orden. Este stream de orden, que es el que voy a cortar, ¿no es cierto? Es el stream de orden. ¿Y con quién voy a cortar este stream de orden? Voy a cortarle con la cuenca. Entonces, para eso, voy a las herramientas de geoprocesamiento clip. Aquí voy a cortarle, ¿a quién le voy a cortar? Le voy a cortar a stream de orden 1. ¿Con quién le voy a cortar? Le voy a cortar con cuenca 1. Y voy a obtener como resultado, este orden cuenca. Este que se va a llamar orden cuenca. Le doy clic en OK. Recuerden que todo esto ya está especificado también en su folleto. Es decir, ahora tenemos dos frentes para trabajar. El uno es un video y el otro es un manual de instrucciones, ¿no? Ya tenemos los dos para ir apoyándonos en el uno y en el otro. Ok, ya hemos cortado. Como pueden ver, ya tenemos solamente, en este caso, los órdenes correspondientes a lo que está colocado dentro de la cuenca. Listo, continuemos. Ya hemos cortado los órdenes, entonces vamos a ver en el orden cortado qué es lo que tenemos, ¿no? Entonces vamos a darle clic derecho, Properties, vamos a Symbology, Categories y recuerden que esto está colocado dentro de Grid Code. Grid Code es el que tiene los valores. En este caso me salieron 3 tipos de valores. Voy a aplicarles de una vez. Podemos cambiarles los colores para que sean un poquito más fuertes. Vamos a cambiarles a los colores para que sean un poquito más fuertes, porque no se están viendo muy claramente. Entonces, vamos a hacerles más fuertes. Y ahí sí ya tendríamos los colores. Ya tenemos los colores específicos de cada uno. Entonces, vamos a ponerle también de una vez
nombres para ver cuál corresponde al nivel 1, cuál al nivel 2. En labels, otra vez les recuerdo, muchachos, en la casilla donde está ubicado el orden es en grid code. Entonces siempre colocan grid code para poder observar también los labels, por ejemplo. Ya le hemos activado, fíjense cuáles son 1, cuáles son 2, cuáles son 3, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué es lo que me pide el Excel? El Excel me dice, ¿cuántas cuencas hidrográficas tienes de orden 1? ¿Cuántas de orden 2? ¿Cuántas de orden 3? Nivel 4, 5 y 6 no tengo, así que voy a hacer desde el orden 1. Vamos a ver cómo podemos hacer eso. Veamos orden cuenca, abramos la tabla de atributos. Como pueden ver, el grid code me da 3, 1, 3, etcétera, etcétera. Para poder saber cuántos hay, para hacer un conteo de cada una de ellas, vamos a utilizar esta herramienta que se llama Select by Attributes. Select by Attributes es una herramienta que me va a permitir a través del grid code saber o que me haga un conteo de cuántos unos hay, cuántos dos hay y cuántos tres hay. Le doy clic al grid code, le pongo igual y aquí coloco o doy clic en Get Unique Values, que van a ser los tres, el 1, el 2 y el 3. Le doy doble clic hasta que me quede así, miren. Grid code igual 1 y le pongo Apply y me dice hay 9 de 17. Entonces, yo le digo acá, orden 1, hay 9 de 17. Ok. ¿Cuántos hay del orden 2? Vuelvo a hacer esto, pero ahora le voy a poner el 2. Le pongo Apply y me dice, hay 3 de 17. Me regreso acá y le digo, hay 3 de 17. Me voy al orden 3, otra vez. Otra vez me voy a Select by Attributes. Fíjense, aquí ya dice Grid Code igual a 2. Ahora yo quiero que sea igual a 3. Puedo hacerlo manualmente o puedo hacerlo desde aquí. Recuerden, como ustedes quieran. Le pongo Apply y me dice 5 de 17. Ok, entonces tengo 5 de 17 valores. Ahora quiero sumar el total de ríos, entonces voy a poner igual, recuerden que es Excel, entonces voy a poner que me sume. ¿Qué quiero que me sume? Estos tresitos, quiero que sume estos tresitos. Cierro el paréntesis, le doy Enter y me sumó 17. Ya obtuve los resultados totales en este momento porque me dice cuál es el grado de ramificación del río, es hasta el grado 3 porque tiene solamente orden 1, 2 y 3. El número total de ríos que puede haber son 17. La frecuencia de los ríos es en 1 kilómetro cuadrado es 0.1621. La altitud máxima que puede haber dentro del DEM, en este caso es 4,630. La altitud mínima 3,694. La pendiente del río, la pendiente máxima que hay entre los ríos es del 7%. La altura media del río principal, esto me disculpan, aquí no debería ser una resta, sino debería ser una suma. Entonces ahí le cambian, por favor, por una suma. Y me dice que la altura media del río principal es de 4,162 y el tiempo de concentración es de 1.33 horas. ¿Qué significa el tiempo de concentración? Digamos que ustedes tienen un río completamente vacío y vamos a botar un balde de agua al inicio del río. Se va a demorar 1 hora y 1.33 horas en llegar el agua desde el inicio del río hasta el final, donde ya se va a dar la acumulación. ¿Sí? A eso es a lo que se refieren estos términos. Listo, eso sería todo en cuanto a la práctica de cuencas hidrográficas. Espero que haya quedado súper claro para todos ustedes. Cualquier consulta que tengan, me avisan. Ya saben que voy a estar de viaje. Sin embargo, cualquier duda o inquietud que tengan, por favor, me la hacen saber. Les agradezco mucho por su atención y que tengan una muy buena tarde.